una lectura en esta noche y vamos a hacerlo en San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. San Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a enseñar la palabra bajo el tema en esta noche: jóvenes comprometidos con el reino de Dios. Jóvenes comprometidos con el reino de Dios. A veces nosotros nos preocupamos y nos afanamos, permítanme la expresión, con miniedades o con cosas muy pequeñas o por cosas que, aunque son necesarias, aunque son vitales y prioritarias para nuestra vida, no obstante, no son las más importantes. Quiero decirle que cosas como el vestido, la comida, la salud, el trabajo, la economía y muchas cosas más por el estilo, aunque son prioritarias y son vitales para nuestro bienestar y para llevar una vida plena, no son las más importantes. Quiero decirle al joven y al hermano en esta noche que lo realmente importante o prioritario o principal en nuestra vida es el reino de Dios. El reino de Dios. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, hoy en día hay personas, hay creyentes que se afanan por todo, que están afanados en este momento. Claro está, ninguno quisiéramos estar en esta condición. Y bueno, de algún modo Dios nos está enseñando y nos está trabajando en la paciencia, en la esperanza, en la paz. Porque veníamos muy apresurados, afanados, turbados, haciendo esto, haciendo lo otro, revoloteando por todas partes. Pero hoy, de alguna manera, nos sentimos un poco maniatados, porque veníamos con ese estilo de vida apresurado y afanado. Y no hablo de la gente del común, hablo del pueblo cristiano también.
Salomón, dice la Escritura, no se puede comparar con un lirio, aún con toda su gloria, con toda su pompa. Salomón fue uno de los hombres más ricos que ha pisado el planeta Tierra. Uno de los hombres más sabios después del Señor Jesús fue Salomón. Y con toda su gloria y sus riquezas y su fama, ni aún, dice el Señor, se pudo vestir como un lirio del campo. Amén. Y por eso la palabra dice que si así viste Dios a las flores, a la hierba que hoy es y que mañana se seca y es quemada, ¿no dará Dios a sus hijos, a su pueblo, lo que usted y yo necesitamos? Nos afanamos, tanto nos afanamos. Y luego, después de que el Señor hace esta apreciación y esta afirmación, hablando de la comida, del vestido y de las cosas que necesitamos naturalmente en nuestra vida, que nos afanamos por ella, en el versículo 33, el Señor finalmente dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que usted se afana, por las que yo me he afanado, nos serán añadidas. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Es como si Dios nos dijera: hermanos, usted y yo debemos reprogramarnos. Usted y yo, joven y hermano, necesitamos cambiar esa mentalidad, cambiar ese chip que por el modernismo y la tecnología y los avances del mundo nos han colocado en la cabeza. Nosotros ahora parecemos un tipo de gente o de personas que de alguna manera nos quieren manipular con el mecanismo del capitalismo. Vemos un vestido, vemos un celular nuevo, vemos un portátil, vemos un televisor, y entonces nos afanamos y trabajamos, y yo tengo que conseguir esto, y yo me tengo que comprar aquello, y yo tengo que obtener lo otro. Y nos afanamos por cosas que no son tan necesarias en la vida cristiana. Hay cosas que de verdad sí las necesitamos. Yo sé que el joven y el hermano necesitan salud, necesitamos la comida, necesitamos el vestido, necesitamos el techo, necesitamos estudiar, necesitamos trabajar. Pero cambiemos un poquito la mentalidad e invirtamos los papeles. Comprometámonos más con el reino de Dios y su justicia. Joven, comprométete más con Dios. Hermano, comprométete más con las cosas de Dios, con el reino de Dios. Y vas a ver, y vamos a ver, si Dios no nos da lo que usted y yo deseamos y necesitamos. Comprometámonos con Dios de verdad. Comprometámonos con su reino. Si usted y yo lo hacemos así, primeramente buscamos el reino de Dios, la Biblia dice que Dios nos promete que las demás cosas nos serán añadidas. Gloria a Dios. No te va a faltar el vestido, no te va a faltar el techo, no te va a faltar el trabajo, no te va a faltar la comida, porque el Señor dice que a las aves del campo Él las alimenta y no trabajan, no siegan, no recogen en graneros, pero Dios les da su sustento diario. Y dice el Señor: ¿no valéis vosotros más que esas aves? ¿Más que esas flores? ¿Por qué pues os afanáis por esas cosas? Necesitamos reprogramarnos, necesitamos cambiar la mentalidad un poco. El apóstol Pablo también dice: porque el reino de Dios no es comida
ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no es ese tipo de cosas, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Es justicia, o sea, hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, lo que es justo. También dice que es paz, es decir, tener y encontrar esa paz del Señor cuando estamos haciendo lo bueno, lo agradable a Dios. Hay algo en el corazón del cristiano y del joven que se siente distinto a los demás. Hay una paz, hay una tranquilidad, hay un sosiego, porque se está obedeciendo a Dios, se está haciendo la voluntad de Dios. El reino de Dios también es gozo en el Espíritu Santo. Mire, no solamente tienes la paz del Señor, que el mundo no la da, sino que se obtiene solamente a través de la obediencia a la palabra del Señor, pero también uno se goza aún en medio de las problemáticas, aún en medio de la desesperanza del mundo, aún en medio, pero ya no podemos salir, ya no podemos pasear, ya no podemos ir a este lugar que habituábamos ir, ya no podemos. No, hermano, aún en medio de esta situación, en el reino de Dios hay justicia, hay paz y hay gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es toda la operación de Dios desde el principio. Su creación es parte del reino de Dios. La nación de Israel, el pueblo de Israel bajo promesa, es parte del reino de Dios. Y la iglesia, que somos usted y yo, también somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene eso. Por eso les decía al principio el título del tema: jóvenes comprometidos con el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, ha llegado a nuestra vida. Cristo trajo el reino a Israel. Cristo trajo literalmente su reino al mundo. Y la iglesia y los jóvenes cristianos manifestamos el reino de Dios en todo lugar donde vayamos. ¿Sabe qué la gente necesita? El joven en la calle, el joven que está perdido, el amigo en el hospital, en la cárcel, en tantas partes, no necesitan tanto comida, aunque la necesitan. No necesitan tanto vestido y techo, aunque lo necesitan. Por encima de todo eso, necesitan el reino de Dios en sus vidas. Eso es lo que ellos necesitan. Bendito sea el Señor, porque el reino de Dios permanece para siempre. Usted y yo, joven y hermano, amigo, Dios nos ha llamado a su reino. Aleluya. Hay quienes con doctrinas diversas dicen que el reino de Dios todavía no ha llegado y lo están esperando, pero Cristo dijo, cuando Él vino al mundo y comenzó su ministerio terrenal, sus primeros mensajes era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, ha llegado a vosotros. Tenemos y estamos en el reino de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos dice aquí en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 12 y 13, mire lo que dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Ahora, joven, jovencita, hermano y hermana, en esta noche, ahora nosotros somos ese ser, una iglesia,
un pueblo trasladado. Amén. Nos hemos cambiado de lugar, de sitio. Bueno, nosotros no podíamos hacerlo. Dios lo hizo posible. Él fue quien nos trasladó. Él fue quien nos cambió de lugar, de sitio, espiritualmente hablando. Dios nos ha trasladado, es decir, nos ha movido de lado. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, donde el jefe, el dueño y amo de ese reino es Satanás. Y allí hay costumbres, hay culturas, hay lenguajes, hay consecuencias en ese reino tenebroso de las tinieblas. Allí hay iniquidad, allí hay prácticas terribles, pecaminosas, allí hay palabras negativas y el diablo es el que gana en ese reino. Allí hay de todo lo que se pueda hablar malo. Allí hay confusión, hay vergüenza, hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, hay muerte, solo hay vacíos. Allí no hay nada realmente que valga la pena. Allí en el reino de las tinieblas sucede todo lo malo. Y un día, escúcheme joven y hermano, un día por la predicación de la palabra de Dios, amén, el Señor metió su mano en el reino de las tinieblas, amén, y tomó un alma de uno llamado Alex Marín, lo tomó del reino de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo Jesús de Nazaret. Así como a mí me sucedió, yo sé que usted puede atestiguar en esta noche, joven y hermano, que ha experimentado el cambio, la nueva vida en Cristo. Dios te trasladó del reino y de la potestad de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. Hoy ya no estamos bajo la potestad de Satanás, ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Ahora nuestro Señor y jefe se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Joven y hermano, hemos sido trasladados de reino. Gloria a Dios. Este reino es especial. Este reino es maravilloso. Aquí suceden cosas extraordinarias. Aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay seguridad, aquí hay protección. En este reino hay un Dios bondadoso, hay un Dios amoroso, misericordioso, fiel a sus promesas y a su palabra para con su pueblo. Gloria al Señor. Mientras que en el reino de las tinieblas, escúcheme hermano, joven y hermana, mientras que en el reino de las tinieblas hay chisme, hay murmuración, en el reino de Dios hay alabanza y adoración. Amén. Mientras que en el reino de las tinieblas hay enfermedad y muerte, en el reino de Jesucristo hay salud y hay vida, y vida en abundancia. Ahora, en el reino de Dios. Por eso en esta noche, joven que me escuchas, hermano que me escuchas y que me ves, tú y yo necesitamos comprometernos más de verdad con este reino. Necesitamos extender más el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo los predicadores? ¿Qué estamos haciendo los pastores por la gracia de Dios? Dios sabe cómo hace sus cosas. Posiblemente muchos de nosotros estábamos un poco quietos, un poco relajados. Solo le predicamos a uno que otro allí en nuestro municipio, en nuestro pueblo. Pero ahora Dios se ha valido de estas circunstancias adversas
para que a través de los medios digitales, a través del internet, de las redes sociales, de las plataformas virtuales, podamos llegar a todos los rincones del mundo y para que el reino de Dios sea extendido, porque el Señor está que regresa por su pueblo. Gloria a Dios. Por eso, en esta noche, yo le quiero invitar, en el nombre de Jesucristo, joven y hermano, amigo que me escuchas y que me ves, comprométete con el reino de Dios esta hora. Aquí se habla diferente, como dice el cántico del hermano Zacarías. Aquí se canta diferente, aquí se vive diferente, aquí las cosas son distintas, aquí se sube bajando, aquí vivimos reinando. Estamos en el reino de Dios y su justicia. Amén. Qué bendición tan grande. Todo es distinto aquí. Todo es distinto porque hay una luz espiritual. Hay una guía, hay una protección divina. Mientras que afuera de este reino, de donde Dios nos trasladó, todo es tinieblas, aquí hay luz, aquí hay claridad, aquí hay transparencia, aquí hay pureza, aquí hay santidad. Amén. Este reino no se le tiene que rogar al creyente, al joven, no que alabe a Dios, que lo busque, que vaya y ore en su casa, que estudie la palabra, que se conecte al culto por Facebook, por Zoom, por las plataformas. No, es lo que tiene que hacer. Que el martes, que el jueves, que el sábado hay un servicio a las 6:30 de la tarde, que el domingo hay escuela dominical a las 10 de la mañana, que los miércoles y los viernes hay devocionales a través de otras plataformas. En el reino de Dios, el que está en el reino de Dios sabe lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Tenemos que comprometernos, eso sí, mucho más con este reino. Con este reino. ¿Por qué? Porque esto no se trata tanto de usted o de mí, ni de los elementos o integrantes que trabajan por su propia cuenta. Somos un cuerpo único. Somos no solamente un equipo, somos un cuerpo, somos una iglesia integrada por Dios. Jesús es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo. Que cuando a usted le pregunten, hermano y hermana, cuando usted le digan, bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo ahora, hermano, que está allí en casa? ¿Qué estás haciendo? Tienes que decir a la gente, ¿por qué no? Diles, trabajo para el reino de Dios. Amén. Porque estamos en su reino y trabajamos para el reino de Dios. Yo le invito esta noche, joven, hermano, señorita, amigo, comprometámonos con el reino de Dios. Mucho más. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Las cosas que hacemos desde este reino causan un impacto eterno en el corazón de muchas personas. Amén. Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted clama por los perdidos, cuando usted ruega a Dios por sus familiares inconversos, cuando usted predica la palabra, cuando usted hace la obra de Dios, cuando usted le sirve al Señor, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está saqueando el reino de las tinieblas. Usted está golpeando el reino de las tinieblas. Usted está abriendo la boca de ese reino para rescatar a otros de las tinieblas y trasladarlos al reino de luz, al reino de Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso es que el escritor Judas decía, a otros salvad, arrebatándolos del fuego eterno, es decir, trasladándolos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gloria a Dios. En esta noche, en el nombre de Jesucristo, ¿sabe qué estamos haciendo? Saboteando el reino de las tinieblas, porque estamos en el reino de Jesucristo.
Y tú no vas solo ni yo voy solo. Jesús, nuestro capitán, nuestro jefe, nuestro Señor, va al frente, va adelante, abriendo camino. Amén. Dirigiéndonos, guiándonos, llevándonos de su mano poderosa. Estamos en este reino. Por eso, Cristo, en el capítulo 13 de Mateo, escúcheme hermano, expone allí y trata de enseñar acerca del reino de Dios. El capítulo 13 de Mateo es una enseñanza comparativa de lo que es el reino de Dios. Y el Señor ha de haber estado hablando con sus discípulos y ellos debieron haberle preguntado: Señor, ¿y qué es tu reino? Nosotros queremos saber en qué consiste un reino. Usted y yo lo sabemos. Un reino es un imperio, es un dominio. Un reino tiene un rey, tiene un dominio, tiene poder y tiene autoridad ese reino. Tiene una jurisdicción, tiene unas fronteras bien marcadas, bien protegidas, con sus ejércitos. Por si otro reino quiere apropiarse o invadir las fronteras, ese reino tiene su ejército para guardar, para proteger sus tierras, sus fronteras. Gloria a Dios. Los países, las naciones, por mencionar algunas. Estados Unidos es un reino. Francia, España son otros reinos. Colombia es otro reino. Israel es otro reino. Gloria al nombre del Señor. Y en cada reino hay un dominio, hay una autoridad, hay una legislación, hay una soberanía. Y los discípulos como que no entienden y le preguntan al Señor: ¿qué es eso de tu reino? Y el Señor comienza a explicarles en el capítulo 13 de Mateo y les empieza a declarar lo profundo y los misterios de su reino. Y en el verso 11, por ejemplo, les dice: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos es dado el Señor para que entendieran los misterios del reino, y comienza a decirles algunas semejanzas al reino. Dice: el reino de Dios es semejante, y luego cosas. Y lo primero que les dice allí en Mateo 13:24, la primera semejanza que él hace al respecto del reino de Dios, él les dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tenemos, hermanos, que estar jóvenes, comprometidos a lo bueno en medio de lo malo. Estamos viviendo situaciones terribles, malas, pero en medio de esas situaciones malas debemos comprometernos con lo bueno, con lo mejor. Y lo bueno y lo mejor es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Alguien podría decir que el reino de Dios tiene que ser perfecto aquí en la tierra, especialmente
en la faceta de la iglesia. Pues si es el reino de Dios, tiene que haber perfección allí. Pero estamos, aunque el reino de Dios es perfecto, los que participan y son en este reino todavía están en esa etapa de desarrollo y de crecimiento y de perfección. Cristo dijo que el reino de Dios es semejante a un hombre bueno que fue a sembrar, y allí en el campo sembró una semilla buena. Una semilla buena. La semilla es la palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios sí es perfecta. La semilla es la palabra y es buena y es perfecta. Y no hay otra semilla como esta que tenga esa potencia de transformar un corazón perdido, de transformar a un joven lleno de malos hábitos, de vicios, de drogas, de engaños, de perversiones. Esa buena semilla es la palabra de Dios, que es sembrada en un corazón, en un campo, en un lugar. Y nada mejor que hablar de ese campo como el corazón. Gloria al Señor. Esa semilla de la palabra de Dios tiene esa potencia. Enviar un corazón de piedra, un corazón de carne sensible a la voz del Señor, al mandamiento divino. Gloria a Dios. Hace esto que la predicación de la palabra transforme esa persona, transforme ese corazón. Pero mientras los hombres, dice la Escritura, dice la semejanza de la parábola con el reino de Dios, llegó el enemigo y entre el campo y la semilla buena de trigo esparció cizaña, esparció una semilla mala. Y en el reino de Dios, y más específicamente en la iglesia, usted va a ver cosas buenas y cosas malas. Por eso es que hay gente que no comprende, y con todo respeto lo decimos: ay, es que mire, y eso que es evangélico, y eso que es disque cristiano, y mire lo que hace, y mire cómo actúa, porque en el reino de Dios hay trigo y hay cizaña. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces hay personas que se quejan por esto, que fulano, que sultano, que esta persona hizo esto, hizo lo otro. Amén. Usted lo ha escuchado. Pero el Señor, a veces hay gente que dice: hermano, ¿por qué no habla con fulano y lo corre de la iglesia, lo echa? Porque mire, no hace sino dar lora, mal testimonio por toda parte. Pero uno a veces rehúsa hacerlo y lo deja así, porque, hermano, esos hermanos o esas personas están allí y Dios puede convertirlas, transformarlas, dejar de ser cizaña y convertirlas en trigo, porque para Dios no hay nada imposible. Y porque también nosotros, la Biblia dice que estos hombres del campo, cuando sembraron la semilla y se dieron cuenta que esa noche les habían sembrado una semilla mala, les creció el trigo, pero también les creció la cizaña, le dijeron al Señor: permítenos ir y arrancar la cizaña, pero el Señor no les permitió, les cohibió ir a hacer eso, porque al arrancar la cizaña posiblemente también iban a arrancar el trigo, y les dijo: dejad que crezca lo uno y lo otro, y al final del tiempo o al final del día Dios mandará, como dice la Escritura, sus ángeles para que separen la cizaña del trigo. El trigo será recogido en los graneros celestiales, pero la cizaña será llevada aparte y será quemada en el fuego que arde y no se apaga. Entonces nosotros, los servidores de Dios, los pastores, no estamos para arrancar la cizaña, pero sí para proteger el trigo, para guardar la iglesia, para cuidarla,
Por eso el reino de Dios es semejante a esto. Por eso, joven, ojalá usted seamos buen trigo, porque ya Dios nos sembró la semilla, la buena semilla de su palabra debe producir en nosotros un buen fruto. Yo le invito esta noche, en el nombre de Jesucristo, comprométase con Dios y su reino. Comprométanos con el reino de Dios y su justicia. No se afane tanto por tantas cosas que usted sabe de qué se afana. Preocúpese más por el reino de Dios. Preocúpese más por vivir para Dios. Preocúpese más por servirle a Dios. Preocúpese más por consagrarse a Dios, por buscar de Dios. Hoy tenemos palabra de vida, palabra en abundancia, corriendo por todas partes. Dios está manifestando su reino en todo lugar. El reino de Dios está presente ahora, aquí en mi casa, en tu casa, en Colombia, en el mundo entero, en todo rincón del planeta. El reino de Dios sigue avanzando, sigue creciendo, sigue extendiéndose. Pero Dios necesita jóvenes y hermanos comprometidos totalmente con su obra y con su reino. ¿Te parece en esta noche si hacemos una oración? Una oración de fe, una oración verdadera, sincera, diciéndole al Señor: Señor, tú me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo con un propósito, para yo participar de tu obra, para buscar cada día de las cosas de arriba, para vivir y obedecerte a ti, para hacer la obra tuya, evangelizar, orar, anunciarle a la gente en mi hogar, en mi familia, que solo Jesucristo vale la pena seguirle, vale la pena servirle, vale la pena inclinarse ante Él.